En esta época con Nintendo, pedir cuidado es decir poco, más que nada debido a las pilas que se ha puesto Nintendo en banear y castigar a todo aquel que vulnere sus productos. Habrá gente que está a favor de la piratería y otros en cambio que estén en contra de la piratería en consolas. Pero ¿ambos bandos saben cuál es el límite de la piratería? Quizás estés tú en el propio límite de la piratería y a un paso de la ilegalidad, o quizás ya estés pisando ese límite. ¿Quieres saber más? Empecemos. Como ya sabrán, ya existen muchas formas de piratear la Nintendo Switch, todas claramente ilegales, y con un claro baneo de Nintendo en la consola híbrida si lo notan de alguna forma. Y es que el límite de la piratería acaba cuando estás cometiendo un delito, cuando estás practicando algo ilegal, cuando descargas un juego de manera ilegal en Nintendo Switch, cuando subes tu juego a la red para que otros lo descarguen, o ya simplemente descargas aplicaciones que aún no han salido en la consola. Pero justo antes de este tipo de piratería, existe otra cosa que no se considera piratería en sí, lo que llega a ser la fina línea entre lo ilegal y lo legal, y es modificar la consola. Sí, el modificar la consola no llega a ser ilegal, e incluso el realizar una copia de tu juego original no sería algo ilegal. Vamos, si tienes un juego original, según dicta la ley de propiedad intelectual, tienes el derecho a realizar una copia para tu uso privado, y mientras no se extienda por la red, no se te va a banear la consola. Y si te la banean, se puede incluso denunciar a Nintendo por incumplir la ley, o comunicárselo en el servicio técnico y demostrar que tienes el juego físico y la copia que tienes en tu Nintendo Switch no es más que una copia por si acaso, copia que puedes ejecutar y jugar sin necesidad del cartucho, pero al ser legalmente de tu propiedad, el baneo no es posible. Actualmente con productos como el Executer podrías conseguir este tipo de copias y mirándolo por el lado positivo viene bien, porque si tienes 30 cartuchos o más en un estuche y lo llevas de viaje, arriesgarte a perderlos sería doloroso. Entonces, con una copia de los juegos que roza lo legal gracias a la ley, pues tendríamos los juegos ya en la consola sin necesidad de cartuchos. Aunque en el momento en el que vendes los juegos a otra persona, esos juegos ya dejan de ser de tu propiedad, por lo tanto esa copia tendría que ser eliminada de la consola inmediatamente. Si no, serías baneado en el momento que la persona a la cual se lo has vendido ponga el juego en su Nintendo Switch. Pero bueno, quitando que no vendes los juegos, el problema viene cuando se traspasa la piratería, y es que ya al modificar la consola, estás a lo mínimo para llegar a la piratería, y aquí está el problema. Mucha gente confunde la piratería al modificar la consola, pero el modificar la consola podríamos decir que es legal, y a los ojos de los piratas es un paso más a realizar para poder tener sus juegos gratuitos. Por eso hay tanto debate de si el modificar la consola es malo o no, pero este debate antes que parar no va a ser más que aumentar. Ya existen noticias donde ponen que modificar consolas ya es ilegal en Japón y te pueden condenar a 5 años de prisión con una multa de 5 millones de yenes, que serían 46.000 euros o dólares. Pero las noticias han confundido las verdaderas acciones que podrían llevar a la violación de la ley, porque modificar la consola en sí no es ilegal ni en Japón, pero sí que es ilegal realizar una de estas 3 acciones que ves en pantalla. Si realizas una de las 3, te estás jugando incluso la cárcel. Así que ya saben la fina línea que existe entre lo legal y lo ilegal, entre la piratería o un simple derecho de uso. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Ves bien que se modifique la consola? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, yo me voy y no te olvides, sé Togby. He sido hackeado. Ayuda.